Y la segunda vuelta es precisamente el instrumento que permite legitimar a estas minorías que acceden al poder. Digo, con una votación minoritaria. Jesús Nevares. Bueno, yo creo que el modelo electoral está agotado en muchos aspectos. En cuanto a los porcentajes, efectivamente es una segunda vuelta, pero no solamente eso. Me parece que los gobernantes electos por voto ciudadano están siendo electos de manera legal, pero no legitimados. Así es. No hay una legitimación de ellos, precisamente por el rechazo de la ciudadanía a tanto los candidatos como al modelo electoral, que ya no corresponde a una necesidad de la ciudadanía, ya no corresponde a los requerimientos ciudadanos. Ha venido deteriorándose gradualmente este modelo electoral. Creo que su peor crisis la tuvo en el 2006, en donde el presidente de la República fue electo de manera sumamente cuestionada. Para muchos mexicanos no ganó, y eso arrastra una crisis del modelo político, pero del modelo electoral. En ese sentido, sí, efectivamente, el 50% más uno, pero debe de estar aparejado con otras cosas más, debe estar agregado a otras cosas más, como el no permitir el chapulinismo, por ejemplo, el no permitir que se hagan las maniobras, como la del hijo de Roberto Madrazo, sí, que pone de candidata a la secretaria para que el suplente sea su hijo. Finalmente arreglan la renuncia de la secretaria, entra el hijo olímpicamente, y eso mismo sucede en algunos casos aquí en Durango. Entonces, todo ese tipo de maniobras, de suciedades, se debe depurar, se debe de perfeccionar la ley electoral para que, aparejado con la segunda vuelta, le dé más credibilidad y consistencia ciudadana, en mi punto de vista. Por supuesto, sin duda hay una serie de elementos ahí. Está anotado estamos partiendo de la premisa de que es un sistema agotado. Este sistema, este procedimiento democrático, o que intenta ser democrático, ya cuando no tiene el 50 más 1, deja de ser democrático y deja de haber legitimidad en las autoridades nombradas. Ese es un elemento real que prevalece sobre todo sistema democrático. A partir de eso se están planteando dos figuras que son interesantes. Una, la segunda vuelta; otra, evitar el chapulinismo. Yo agregaría otra más: la necesidad en los partidos políticos de dejar el cacicazgo, la cerrazón que realmente tienen hacia todo este sistema electoral, para que realmente, pero realmente, no de forma simulada, acepten las candidaturas ciudadanas. Mientras no haya candidatos ciudadanos realmente con liderazgo, con presencia, yo creo que va a seguir habiendo una indiferencia hacia los políticos tradicionales, históricos de partido, que finalmente son caciques. Se reservan las candidaturas plurinominales, avientan a la tropa, a la batalla, a la gente que sienten o estiman que debe hacer labor para meter a sus incondicionales, a los puestos plurinominales, y ellos mismos y la familia, ¿no? Entonces esto es una situación grave. Habría tres elementos que deslegitimizan totalmente el proceso electoral, pero lo grave es qué es lo que va a pasar con nuestro país en años ya prácticamente presentes. Bueno, evidentemente que hay una oposición a la apertura de las candidaturas independientes. Los partidos políticos tienen el monopolio de las candidaturas, y es evidente que ha habido en el pasado inmediato iniciativas que están impulsando la figura de las candidaturas independientes, pero hay una oposición sistemática, un bloque de los tres grandes partidos para permitir este tipo de figura. Entonces ahí va a ser muy difícil avanzar en el corto plazo. En lo que se refiere al otro concepto, el modelo de partidos políticos en nuestro país, por supuesto que está en un proceso de crisis, como sucede en todos los modelos de carácter mundial. No existe en estos momentos algún país prototipo que te permita afirmar de manera categórica que su modelo es lo mejor. Incluso en países tan avanzados como Estados Unidos, en la última elección de Al Gore y el propio Bush, entró en crisis, se colapsó el sistema norteamericano
que es un referente importante. Ahora, el otro fenómeno que se presenta con mucho mayor acento es la necesidad de la profesionalización de la política, el adelgazamiento del aparato partidista, el adelgazamiento del aparato del poder legislativo. Hay expresiones ya de que no debe ser el Estado quien otorgue tantos subsidios a los partidos, porque se gasta una millonada en los procesos electorales mientras estamos inmersos en una fuerte crisis económica. Y segundo, resulta absurdo que en nuestro país haya 8 partidos políticos. Es absurdo, cuando en términos generales, en las democracias modernas, son hasta 3 partidos políticos, y en algunas democracias está insertada la figura de la candidatura ciudadana o de la candidatura independiente, que compite con estos mecanismos tradicionales de partidos. El término de los chapulines políticos, la causa fundamental de esta figura es porque no tenemos homologada el calendario electoral. Resulta absurdo que en el caso, por ejemplo, de Durango, y hay más, de que estamos el día de mañana asistiendo a un proceso electoral federal y de inmediato vamos a entrar a un proceso estatal. Eso es absurdo. Entonces se necesita el proceso de homologación, como va a suceder o como se da en otras entidades federativas. Cito de ejemplo Sonora, Nuevo León, Querétaro, que a la par de sus procesos locales están empatados con los federales. Y ese es otro mecanismo que permite este tipo de cosas, ¿no? Aún más, mira, no hace pocos meses se acaba de elegir el Parlamento Europeo y fue una apatía muy fuerte. Incluso están cuestionando su existencia. ¿Cuál es el sentido? Y es el acuerdo político de todos los países europeos que integran la unidad, la comunidad económica europea, y tuvo pues una apatía absoluta de los ciudadanos europeos. Esto quiere decir que se debe de ser muy estudioso en esta coyuntura política y buscar modelos diferentes que correspondan ya a una nueva realidad y una nueva necesidad social, porque en la medida en que se vayan haciendo cambios cosméticos, lo único que haces es ir aumentando la crisis social, la poca confiabilidad en la política, en sus políticos, y se va ahondando el divorcio entre ciudadanos y mandatarios, y esto es sumamente peligroso. Por otra parte, efectivamente, los malos manejos de la aplicación de recursos económicos en las campañas políticas llevó a que en esta ley electoral se redujera mucho los márgenes de expresión de los partidos. Pero esto fue consecuencia de un exceso que debería de haberse limitado. Si no podemos caer en una tolerancia y en un libertinaje absoluto, tampoco debemos meter en camisas de fuerza. Entonces, la nueva ley electoral debe de buscar esos equilibrios, de darle más márgenes de movilidad a candidatos sin caer en ese exceso, en esa práctica insolencia ante la ciudadanía de la aplicación millonaria de recursos económicos siempre bajo sospecha. Y sobre el chapulinismo habríamos que precisar que en mi caso entiendo por chapulinismo el que entres a un espacio de gobierno y inmediatamente te salgas para otro. Esto no tiene nada que ver con la carrera política que debe de hacer el que se dedica a esta actividad de manera seria. Pero ¿cómo? Pues precisamente haciendo una carrera. Tú cuando entras a la escuela de Derecho no entras al primer semestre y de ahí te vas al sexto, ¿verdad? Tienes que entrar al primero, al segundo, al tercero, y en ese caso los políticos deben de agotar los espacios a los que fueron aprobados por la ciudadanía, o entre paréntesis aprobados, agotarlos para de ahí buscar otros modelos. No en 5 años o en 6 años ir a 4